si elegimos vernos de la manera que el Señor nos ve, resultando en una actitud de humildad. Entonces Él nos exaltará en su tiempo perfecto. Uno de los grandes temas de la Escritura es la victoria a través del sacrificio y la exaltación que sigue a la humildad. ¿Quién encarna este tema? Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús existió eternamente como Dios. Y dice, existía en forma de Dios. Sugiere nada menos que Jesús era y es 100% Dios. Era completamente Dios, infinito, trascendente y santo. La Escritura revela que Dios ha existido eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está escribiendo aquí acerca de el Hijo. Él no consideró la igualdad con el Padre algo a que aferrarse. No dice de que él no era igual, más bien asume que él era igual con el Padre, pero no aferró a sus derechos divinos. Él despojó voluntariamente, dejando de lado el uso independiente de sus atributos divinos, y asumió una naturaleza humana a través de la concepción virginal milagrosa. El Hijo tomó la forma de un siervo al asumir una naturaleza que era 100% humana. A lo largo de 4,000 años de historia humana, Jesús se pareció a los patriarcas y profetas, a veces como un hombre y a veces como un ángel, que simplemente manifiestan más poder que los hombres. Pero en el año 7 o 6 antes de Cristo, el eterno Hijo de Dios entró en el tiempo, asumiendo permanentemente una naturaleza humana que dependía del poder del Espíritu Santo de Dios y de la instrucción y dirección del Padre. No es posible que Dios deje de ser Dios. Por lo tanto, Jesús no dejó de ser 100% deidad, pero ahora Él tiene dos naturalezas distintas: 100% verdadero Dios y ahora también 100% verdadero hombre, humanidad. Para ti y para mí, ser humano no es inherentemente humillante, pero para alguien infinito y trascendente, es comparable a que tú te conviertas en un microorganismo. A veces dicen es como uno de nosotros convertirse en un... Se me fue la palabra. En una hormiga. Así dicen algunos pastores. Es como usted o yo convertirnos en una hormiga. Pero una hormiga es muy grande si estás pensando en la comparación de tu tamaño. ¿Ya? Si queremos comparar con Dios, alguien que es infinito y trascendente, de convertirse en un hombre, es como convertirte en un microorganismo, tan pequeño que la mayoría de nosotros ni podemos verlo sin microscopio. A veces la gente no se da cuenta del valor de la vida de Jesús.
Así como tú y yo somos infinitamente más valiosos que un organismo, un microorganismo, Jesús es intrínsecamente, infinitamente más valioso que tú y yo. Y no digo esto para ofenderles, sino para que estemos sorprendidos de que nos amó tanto, que no quiso que ninguno pereciera, por lo que murió en una cruz por nuestros pecados. No solamente convirtió en hombre, sino también murió por nosotros como hombre. Murió la muerte humillante de un criminal en una cruz para poder colgar entre el cielo y la tierra y durante 3 horas de recibir todos los pecados de toda la historia humana, de todo hombre y mujer que haya vivido o que vivirá en el futuro. Billones de pecados fueron derramados sobre él y juzgados. Cada pecado que se ha cometido, que se cometerá en el futuro. En la cruz, él exclamó, consumado es. Porque en el momento en que murió, la voluntad del Padre se completó, las Escrituras se cumplieron y la redención se puso a disposición de toda la humanidad. Cuando inclinó la cabeza y exhaló su último suspiro, todo se consumió. ¿Cuál es el resultado de que Jesús se humillara de esa manera? Al tercer día resucitó de entre los muertos, de modo que ahora ofrece vida eterna a todo aquel que pone su fe en Él, confiando en su muerte en la cruz por sus pecados y en su resurrección. ¿Qué resultado enfatizó Pablo en este pasaje? Él dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble, toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Como resultado de que Jesús se humilló haciéndose hombre y muriendo en la cruz, el Padre lo exaltó y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por eso la salvación solo se encuentra en el nombre de Jesús. Esta es la razón que cuando enseñamos el Evangelio, no queremos que la persona solamente entiende que debería creer en Dios, sino específicamente para que cree en Jesús, porque en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús, porque Él es el único Salvador del mundo. El hecho de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor significa que todo ser humano acabará admitiendo que Jesús es Jehová. Esto es lo que significa en la mente judía. Sin embargo, no se puede creer en Jesús sin admitir que Él es el gran yo soy, el creador del universo que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, el único Dios verdadero de Israel. Y eventualmente toda persona admitirá que Jesús es Jehová, Yahweh, como es en hebreo. Pero la pregunta es si lo admitirán en esta vida o la próxima. Si esperas hasta la próxima vida, será demasiado tarde. Es necesario reconocer quién es Jesús hoy y poner tu fe en Él hoy para la salvación. Para Jesús, la humildad resultó en exaltación. Este es un principio general que resistirá el fin del mundo. La humildad conduce a la exaltación. Es lo opuesto de lo que piensa este mundo. Este mundo piensa, si tú te exaltas a ti mismo, si tú presentes al mundo que tú eres lo mejor y que tú puedes hacer todo, te admirarán y hasta te adorarán. ¿Ya? Y tal vez el mundo sí, pero Dios no. Y el resultado en la eternidad habrá lo opuesto de lo que dice el mundo.
Sí, tal vez personas te adorarán hoy. Y ustedes saben lo opuesto de esto, lo que resulta muchas veces para las personas que ya ganan la fama y la aprobación del mundo, es que después los odian, lamentablemente, porque es la naturaleza humana. Pero cuando tú te humillas ante Dios, ante la persona que realmente está encargado de la providencia de tu vida y también de los resultados presentes y eternos, puedes estar asegurado de una verdadera exaltación duradera. Tanto que te dará verdadero gozo en ver la gracia y bendición de Dios en tu vida presente, como también resultados eternos que realmente traerán la mayor gloria a tu Dios y Salvador. Antes de seguir con nuestro estudio, quiero mencionar un detalle acerca de la cronología. Tengo que pedirles disculpas en otro tema. Lamentablemente me salté por accidente un pasaje de los acontecimientos cronológicos de la vida de Cristo. Lucas 17:11 probablemente sigue a Juan 11:1 al 54. Por lo tanto, nuestro pasaje de hoy, que es Lucas 18:9 al 14, probablemente ocurrió después de que Jesús resucitó a Lázaro. Regresó al norte a Efraín y luego comenzó su descenso hacia Jerusalén nuevamente. Y por esta razón, la próxima semana volveremos a estudiar Juan 11:1 al 54. Yo sé, tal vez tú dices, pero no hace gran diferencia. Les mostraré si hace una diferencia. Hace una diferencia significativa en algunos de los acontecimientos que ya hemos estudiado. Y si Dios lo permite, vamos a poder ver unos de estos detalles, aunque pequeñas, pero importantes, que son diferentes si entendemos correctamente la cronología. Ahora, hoy, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 18, versículo 9. Aquí dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ahora, ¿en qué confía la mayoría de la gente? En sí mismos. ¿En qué confían de sí mismos? Que son justos. Tom Constable hace esta aguda observación, o precisa observación. La única alternativa a creer en Jesús es confiar en la propia justicia para ser aceptado por Dios. Esto siempre resulta en ensalzarse a uno mismo a expensas de los demás y menospreciarlos. Si no confías en Jesús y su justicia, inevitablemente confiarás en tu propia justicia, distorsionando tu percepción de ti mismo y de los demás. ¿Cuál es la alternativa a confiar en nosotros mismos y en nuestra propia justicia? Jesús. Él ofrece su justicia gratuitamente a todo aquel que confía solo en Él. El apóstol Pablo escribió extensamente sobre este tema. Dice en Romanos 3, 22 al 26, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Hermanos, no hay distinción. Es súper importante. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nosotros no podemos alcanzar los perfectos estándares de Dios mediante nuestra propia justicia. Imposible, hermanos. ¿Por qué? Ya está comprobado que somos pecadores. Todos son justificados gratuitamente. Yo quiero que ustedes repitan esta parte en negrito conmigo. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios sea el justo. El Evangelio no es acerca del hombre presentándose a Dios como justo. El Evangelio nos demuestra que el hombre es pecador, que no puede salvarse, pero Dios es justo y además es bondadoso y amoroso y hizo la única cosa que pudo salvar a la humanidad. Él es el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es el único que es justificado ante Dios, el que es de la fe de Jesús. Solo podemos ser declarados justos ante Dios como un regalo de su gracia. La única base para la justificación es la muerte de Jesucristo, que satisfizo la justicia de Dios. Esta es la razón que dijo aquí. El apóstol Pablo dijo, justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Significa de que la única razón que nosotros podemos ser salvados, la única razón que podemos ser justificados es por la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Si no fuera por el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz, usted nunca podría ser justificado. Y yo tampoco. Filipenses 3:9 dice el apóstol Pablo otra vez, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El apóstol Pablo no pensó que él tuvo alguna justicia propia para ya ser orgulloso ante Dios o de presentarse y decir, mira todo lo que yo he hecho. No, él dice, yo no tengo una justicia propia para presentar ante Dios, sino yo acepto su justicia que me atribuye por la fe en Jesús. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos ser justificados por la fe en Jesucristo, porque por nuestros propios méritos no somos justos. Tú dices, ¿seguro, pastor? ¿Seguro que yo no soy justo? Porque yo hago un gran esfuerzo para presentarme como justo. Hermanos, dice aquí Romanos 3:9 y 10. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Aquí era la oportunidad para el apóstol Pablo decir, por supuesto que sí, nosotros cumplimos los mandamientos de Dios. Somos el pueblo de Dios y somos santos. Pero no lo dijo. Él dijo, de ninguna manera. Nosotros también, los hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, por más que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, todavía nosotros somos pecadores y por nuestros propios méritos injustos ante un Dios santo, perfecto y justo infinitamente. El problema es que nosotros comparamos entre nosotros para vernos como justos. Pero él dice, porque ya hemos denunciado, tanto judíos como griegos, están todos bajo pecado. Como está escrito, leen conmigo, no hay justo ni aun uno. Ojalá cada cristiano religioso se diera cuenta de que no es justo. Por eso necesitamos una justicia que no sea la nuestra. Necesitamos la justicia perfecta de Jesús, que el Padre nos acredita cuando ponemos nuestra fe en su Hijo. Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Esta parábola contrasta a 2 hombres, un fariseo y un recaudador de impuestos. ¿Cómo veía el pueblo judío a los fariseos?
El pueblo judío respetaba mucho a los fariseos porque conocían ampliamente la palabra de Dios. Eran personas extremadamente morales y generalmente tenían éxito en la vida, lo que atribuían a la bendición de Dios. Ahora, no quiero que nosotros sentimos incómodos. Sin embargo, ¿conoce a algún cristiano al que puede describir de esta manera? Muchos cristianos conocen la palabra de Dios a fondo. Son extremadamente morales y en general tienen una vida exitosa, lo que atribuyen a la bendición de Dios. Les voy a decir algo sorprendente. Ninguno de esos hechos en la vida de alguien es una indicación de salvación. Muchos cristianos ignoran lo que dicen los 4 evangelios. Y es muy importante que ninguno de nosotros pensemos que nosotros somos salvados porque somos mejores que el pueblo. Es súper importante, porque como van a ver en un momento, Dios nos resiste si nosotros tenemos este orgullo. ¿Ya? Aún incluso, eso es la cosa, es que no entienden las ramificaciones eternas. Porque algunos dicen, pero Dios no me resiste, soy incluso prosperado. Los fariseos eran prosperados en la vida temporal. Pero en la eternidad, la gran mayoría eran incrédulos. Y incluso vemos en el libro de Hechos que había fariseos que ya eran creyentes, pero todavía confundidos acerca de cómo vivir la vida espiritual. Esto es el tema en Hechos capítulo 15. Y necesitaban todavía una transformación de su perspectiva acerca de qué valora Dios. La indicación de salvación no es principalmente conocimiento de la palabra, ser extremadamente moral o tener éxito en la vida atribuida a la bendición de Dios, sino es el objeto de tu fe. Y yo sé, tal vez algunos digan, pero pastor, esto es demasiado sencillo. Verán la parábola que vamos a seguir estudiando. ¿Cómo veía el pueblo judío a los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos eran considerados traidores a la nación y eran famosos por sus extorsiones. Entonces vemos fariseo y recaudador de impuestos. Ahora, ¿cuál fue la actitud del fariseo? Dice aquí, el fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Aquí dice, el fariseo oraba para sí. Según la construcción gramatical del griego, el fariseo estaba orando por sí, es como a sí mismo. Sí dice que estaba orando, pero no estaba realmente hablando con Dios. Y probablemente estaba hablando en voz alta para que otros pudieran oír. Aunque dijo Dios, en realidad no estaba hablando con el santo y perfecto creador del universo. O si no, sus palabras hubieran sido muy diferentes. Ofreció agradecimiento, pero por lo grande que era. Tenía una opinión baja de los demás y una opinión alta de sí mismo. Como resultado, ni siquiera valoraba las cosas que el Señor valora. Hermanos, el ayuno y el diezmo no son tan importantes para Jesús como el servicio sacrificial a los demás. La ceguera espiritual del fariseo resultó en que ni siquiera comprendía lo que realmente agradaría a Dios. Y es algo importante que debemos reconocer. Primero
Voy a seguir el proceso del estudio, si no voy a desviarme demasiado y supuestamente iba a ser un estudio corto. El fariseo oró acerca de sí mismo, comparándose con las personas que veía negativamente y alabándose a sí mismo. A diferencia, ¿cuál fue la actitud del recaudador de impuestos? Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y ahora quiero aclarar, él no está solamente cumpliendo alguna vana tradición de decir mi culpa, mi gran culpa, alguna cosa así. Yo he escuchado ya la gente decir, pero lo dicen una y otra vez hasta que se cansa de escuchar, ¿ya? Pero es una vana repetición. No es una vana repetición, esto es una oración de corazón ante Dios. Un léxico define la palabra subyacente en el griego para piedad: mostrar compasión y preocupación por alguien que atraviesa dificultades a pesar de que esa persona haya cometido una ofensa moral. ¿Sabemos exactamente cuán pecador era el recaudador de impuestos? No. Bueno, tal vez dicen sí, no. Hermanos, no sabemos nada sobre él personalmente. Es algo importante. Dios pudo haber revelado detalles de su vida, pero yo creo que hubiera confundido a nosotros. De todos modos, es una parábola, es una historia. Se compara a dos personajes como teóricas. Sin embargo, Jesús no nos da más detalles. ¿Por qué? Jesús destaca su actitud, que puede aplicar para cualquier pecador. Todo lo que sabemos de su actitud: se veía a sí mismo como un pecador indigno y pidió compasión y preocupación de parte de Dios a pesar de haber pecado en contra del Señor. El publicano o el recaudador de impuestos tenía una visión precisa de sí mismo, un pecador que necesitaba misericordia. Lo mismo es cierto de todos y cada uno de nosotros aquí hoy. Incluso un creyente espiritualmente maduro sigue siendo un pecador que necesita misericordia. De hecho, cuanto más crezcas espiritualmente, más consciente serás de tus deficiencias espirituales. No puse los versículos aquí, pero el apóstol Pablo cada vez más veía así como más pequeño en comparación de Dios e incluso en comparación de los demás. Él cada vez más no pensaba mucho en su estado espiritual y cada vez más enfatizaba la gracia, que es la bondad de Dios, que nosotros no merecemos. Si no eres cada vez más consciente de tu propia pecaminosidad, entonces en realidad estás espiritualmente ciego. El cristiano que madura no es el que ve a sí mismo más y más como bien ante Dios, sino es el que más y más ve su propia pecaminosidad y que es frustrado por sus pecados, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Por leer Romanos 7, tú pensarías que el apóstol Pablo tal vez estaba cometiendo unos grandes pecados o tuvo grandes problemas. Pero realmente yo creo que probablemente está hablando simplemente de la vida espiritual en general, de su vida espiritual, cuando no está siendo empoderado por el Espíritu y intentando solamente vivir la vida espiritual por sus propios esfuerzos, sin descansar en el poder de Dios. Además, en el momento en que pensamos que merecemos alguna bendición del Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, ¿qué merecemos nosotros? La muerte, juicio, condenación, el infierno. Esto es lo que merecemos porque somos pecadores. En el momento que
nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que merecemos alguna bendición. Tenemos una visión incorrecta de nosotros mismos, incorrecta de Dios, y como resultado tendremos una visión incorrecta de los demás. ¿Cuál fue el juicio del Señor sobre los dos hombres? Aquí dice: les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel, ¿quién? El fariseo, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El recaudador de impuestos fue justificado, pero aquel no. ¿Qué significa eso? Tom Constable explica otra vez diciendo: Dios lo declaró justo porque buscó en Dios el don de la justicia, en lugar de afirmar que era justo por sus propios méritos, como lo hizo el fariseo. El punto de la parábola no es que seas un estafador. Esto obviamente no es el punto. O un extorsionista, algo así. No es el punto. Pero el punto sí es que un hombre que fue despreciado por el pueblo judío, no sabemos si realmente extorsionó o no, pero sabemos cómo la gente lo veía. Ese hombre era justificado porque reconoció que necesitaba piedad, misericordia y gracia de Dios. Y el otro hombre moral y respetado por el pueblo no fue justificado porque dependía de su propia justicia. Este es el punto. El recaudador de impuestos fue declarado justo porque confió en la misericordia de Dios. John A. Martin explica la diferencia entre los dos hombres, diciendo: el fariseo usaba a otras personas como su modelo para medir la justicia. Por otro lado, el recaudador de impuestos usaba a Dios como su modelo para medir la justicia. Y esa es una clave, hermanos, tanto para la salvación y la santificación. Les explicaré. Si usamos a otras personas como nuestro modelo para medir la justicia, pensaremos que somos justos ante Dios y confiaremos en nuestro desempeño para la seguridad de la salvación. Lo que en última instancia significa que estamos confiando en nuestra propia justicia para justificarnos ante Dios. Pero por nuestras propias buenas obras nunca seremos justificados ante Dios. ¿Seguro? Dice el apóstol Pablo otra vez en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie sería justificado. Hermanos, estas son las Sagradas Escrituras. Disculpe. ¿Ya? La palabra no podría ser más clara que lo que es acerca de la justificación. Si usamos a Dios como nuestro modelo para medir la justicia, entonces nos daremos cuenta de que nuestra única esperanza de ser justificados ante Dios es la fe en Jesucristo, porque por nuestros propios méritos somos pecadores, injustos y merecemos la separación eterna de Dios. Si Jesús es nuestro modelo de la justicia, entonces Él será nuestra única esperanza. Y si confiamos en Él, el Padre nos atribuirá su justicia perfecta. Jesús ya tomó nuestros pecados en la cruz. Y Él ahora nos ofrece su perfecta justicia que nos atribuye cuando simplemente ponemos nuestra fe en Él. Pero para depender de Él, tenemos que dejar de depender de nosotros mismos. No podemos ser nuestros propios salvadores y al mismo momento aceptar la salvación de Jesús. La humanidad está en bancarrota. Nosotros somos como una persona en el mar que está ahogándose. ¿Ya? No podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Pero podemos aceptar la salvación de la salvavidas que está extendiendo la mano para rescatarnos. Y cuando confiamos en Él nos da la vida eterna. Es un regalo gratuito y como es eterna, dura para siempre. Si
Jesús es nuestro modelo de justicia, entonces nuestro concepto de santificación también será mejor. ¿Cómo? Porque contemplar la justicia perfecta de Cristo nos obligará a vivir vidas más santas que si nos comparamos con personas que no respetamos. Hay una diferencia. Si todo el tiempo estás andando en comunión con Jesús y pensando en Él y su justicia, habrá mucho más claro tus deficiencias y la necesidad de transformación. Y puedes permitir que el Espíritu Santo te transforme para reflejar a Jesús. Pero si estás solamente comparándote con otras personas, ¿qué pasará naturalmente? Vas a compararte con personas que no respetas. Y tú vas a decir, bueno, estoy viviendo mejor que aquel o que ella. Y si tú vas a sentir que sí, has crecido a algo y tal vez hay algunas fallitas que necesita cambiar, pero estás por ahí, estás andando bien. No, hermanos, no estamos andando bien. Hasta el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipenses, él dijo, yo no creo que ya haber alcanzado al supremo llamamiento de Dios, sino yo estoy olvidándolo de atrás. Tanto los errores y tanto también las victorias, estoy extendiéndome hacia adelante por el supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. Yo quiero llegar a la meta que el Señor tiene para mi vida, pero solamente puedo hacerlo con los ojos puestos ¿en quién? En Cristo. En Jesús, no en mi hermano para compararme con Él, sí para servirlo, sí para sacrificarme por el amor a Cristo, motivado por su amor hacia mí, al beneficio de mi hermano, pero no para compararme con Él, para que yo pueda sentir mejor acerca de mi vida. El apóstol Pablo corrigió este error en Corinto, dijo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. Si simplemente te comparas con los demás, siempre podrás encontrar a alguien que crees que hace cosas peores que tú. Como resultado, sentirás que te va bien espiritualmente, simplemente porque no haces lo que hace otra persona. En cambio, podemos fijarnos en el Salvador y en todo aquello en lo que no estemos reflejando en su vida, permitir que el Espíritu Santo de Dios transformarnos, cambiarnos, para reflejar más la vida del Salvador. En lugar de preguntar qué está haciendo otra persona, podemos preguntar esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, les digo que descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Pedro era uno de los discípulos presentes cuando Jesús dio este discurso y él hizo aplicación a la vida espiritual en su carta. Él dijo, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Los mayores dicen, oh, qué bueno que yo y mis jóvenes vinieron al culto hoy. Bueno, y todos, esto incluye los no tan jóvenes, ¿ya? Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué todos debemos revestirnos de humildad unos hacia otros? Porque Dios se opone a los soberbios o a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Está citando Proverbios 3:34. Cuando somos orgullosos, ¿tenemos una alta opinión de nuestra propia justicia? ¿O somos egocéntricos, autocentrados? Dios se opone a nosotros. No queremos eso, porque nadie es más grande que Dios. Por el contrario, Dios da gracia a favor inmerecido a quienes reconocen que la necesitan. La gracia, lo que en esencia es la actitud de humildad. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. ¿Quién determine qué es la verdadera humildad? Jesús, sí, Él determina qué es la verdadera humildad.
nos humillamos bajo su poderosa mano. Esto significa que la humildad implica sumisión a la voluntad de Dios tal como se revela en la palabra escrita de Dios. ¿Cuál será el resultado de humillarnos bajo la voluntad de Dios? ¿Ya? Porque no puedes separar la humildad de la voluntad de Dios. Otra vez el problema de muchos cristianos es fácil. Yo sé que es mi tendencia de querer decir, bueno, Señor, yo voy a ser humilde, tranquilo, pero no me gusta lo que tú dices en tu palabra, ¿ya? Pero puedo todavía ser buena persona, pero tal vez hacer un poco caso omiso de algo que tú dices. Ustedes dicen, incluso... literalmente pienso así en mi mente, no literalmente así, pero sin el sentido que es fácil devolver a mi propio juicio y decir para mí tal cosa está bien, en vez de considerar lo que dice Dios, porque la verdadera humildad es sumisa a la voluntad de Dios, no al juicio propio. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Si nos humillamos bajo la voluntad y dirección de Dios, Él nos exaltará en el momento apropiado, ya sea durante nuestras vidas en esta tierra o cuando recibamos nuestra recompensa en el cielo. Hermanos, usualmente son en los dos tiempos. Usualmente, si estás dispuesto de humillarte bajo la mano poderosa de Dios, Él te exaltará en su debido tiempo en esta vida y en la próxima. Algunos dicen, pero estoy todavía esperando. Sigue esperando. En su debido tiempo no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo. Y de hecho, si tú sientes que has humillado mucho, tienes que recordar, la verdadera humildad reconoce su propio orgullo, más que piense que reconoce su propia humildad, o si no, realmente no es humildad. ¿Qué no es humildad? La humildad no es pobreza. ¿Ya? Es posible ser pobre pero muy orgulloso. El recaudador de impuestos mostró una actitud de humildad, pero probablemente era rico económicamente. De hecho, los dos personajes en la historia eran ricos. Entonces, la humildad no es un tema de recursos económicos. La humildad tampoco es odiarse a uno mismo. El recaudador de impuestos mostró un grado de autodesprecio, es la verdad, golpeó el pecho, pero fue solo porque era profundamente consciente de la presencia de Dios. Entonces es normal en algunos momentos de sentir la presencia de Dios, especialmente para nosotros en oración, y sentir un sentido de peso, de ser contristado por el propio pecado, sí, en algún momento, pero no de ya enfocar en nosotros y ser autocentrados. Porque, ¿qué pasaría si cada día se despertara y si hiciera muecas frente al espejo? Levantar el cobrador de impuestos y ver su cara y decir, yo te odio a ti mismo. Y si odiara todo el que tenía que ver consigo mismo. Estoy mal en todo, no puedo hacer nada bien, soy un fracaso. Y todo el tiempo pensando y hablando así. ¿Qué es eso? Es también orgullo. ¿Por qué? Es autocentración o egoísmo. El odio a uno mismo sigue siendo una expresión de orgullo porque es egocéntrico. En el mismo pasaje en el que el apóstol Pablo describe la humildad y exaltación de Jesús, primero dijo esto: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, con cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, la humildad tiene una visión precisa de uno mismo que será baja, pero no se detiene en pensar en uno mismo. La humildad busca los intereses de los demás y mira el ejemplo de Cristo Jesús. El orgullo y el egocentrismo nos llegan de manera natural.
Al mismo tiempo nos resulta difícil verlos en nosotros mismos, pero nos resulta fácil verlos en los demás, ¿sí o no? Para revertirlo se requiere una transformación interior. La humildad es sobrenatural y la produce el Espíritu Santo cuando permanecemos en comunión con Jesucristo. Ver nuestro propio egocentrismo también es obra del Espíritu. Es el resultado de una mayor conciencia espiritual y un juicio bíblico. ¿Por qué a veces es difícil esperar a que el Señor nos exalte? Porque somos egocéntricos y egoístas por naturaleza. Cuando nos centramos en Jesucristo y meditamos en su carácter, encontramos gozo en Él y en servir a los demás como si fuera para Jesús. Entonces, cuando llegue la exaltación, no será la mejor parte, porque la mejor parte siempre ha sido Jesús. Si elegimos vernos de la manera que el Señor nos ve, resultando en una actitud de humildad, entonces Él nos exaltará en su tiempo perfecto.